Welcome to the Advanced 3D Animation course. I am Luis Echenique, and I will be your guide in this amazing voyage through the animation techniques that astounds us in the latest films. In this first class, before we begin to experiment with our 3D tools, we'll review two books that are seminal in the field of animation. These are Cartoon Animation by author Preston Blair and Animation Survival Kit by author Richard Williams. In them, we will analyze the animation techniques that are the legacy of more than 100 years of technical developments. These methods are an excellent starting point to understand the various technical complexities of this craft, and for later development of a style of your own, taking these principles to the next level of professionalism. The methodologies embedded in these books are something that the animator cannot ignore. I strongly suggest you to fully read them and to see and analyze each example and illustration. Some of them are animated, and if you aspire to be a true professional animator at the scale of Disney, Pixar, DreamWorks, Industrial Light and Magic, and all the big animation studios at a global scale, I suggest you to take notes and make summaries, abstracts, and diagrams of both books. Those notes will be a good companion for the rest of your professional careers. Bienvenidos al curso de animación tridimensional avanzada. Yo soy Luis Echenique y seré tu guía en este apasionante recorrido por las técnicas de animación que podemos apreciar en las modernas producciones audiovisuales. En esta primera clase, antes de comenzar a experimentar con nuestras herramientas tridimensionales, repasaremos dos libros que son seminales en el campo de la animación: Cartoon Animation del autor Preston Blair y Animation Survival Kit del autor Richard Williams. En ellos, analizaremos las técnicas de animación que nos han legado más de 100 años de desarrollo técnico. Estos métodos son excelentes puntos de partida para comprender las complejidades técnicas de este oficio, para después desarrollar nuestro propio estilo y llevar estos conocimientos al siguiente nivel de profesionalismo. Estas metodologías plasmadas en estos libros son algo que el animador no puede ignorar. Yo les recomiendo que los lean completos, que vean y analicen todos los ejemplos. Algunos son animados. E incluso, si tienen la aspiración de convertirse en verdaderos animadores a escala de Disney, Pixar, DreamWorks, Industrial Light and Magic y todas las grandes productoras de clase internacional, pueden hacer apuntes y resúmenes de ambos libros. Les serán una útil compañía por el resto de sus carreras profesionales. Muy bien, esta primera clase vamos a comenzar por analizar nuestro manual del Kits de Supervivencia del Animador de Richard Williams. Como pueden ver en la pantalla, él fue director de animación de Quien engañó a Roger Rabbit, y desde la portada podemos ver algunas curiosas características. Podemos ver que hay varios dibujos de diferentes épocas. Desde el dibujo clásico, un monito hecho de palitos, un gatito muy antiguo, hasta otros más modernos como es el perro, como nuestra modelo, como es este conejo. Este libro habla un poco acerca precisamente de la evolución de la caricatura y hace un análisis muy exhaustivo al respecto de varias técnicas de animación. Podemos comenzar a ver nuestro manual de métodos, principios y fórmulas para animadores clásicos, computadora y juegos stop motion o internet. Es decir, las técnicas que vamos a ver en esta clase son útiles para cualquiera de las técnicas de animación modernas y clásicas también. Esta versión viene en español. Vamos a ver un poquito lo que es el contenido. ¿Por qué este libro? Dibujando en el tiempo, que es lo que es la animación, es un dibujo que cambia con el tiempo. La hora de dibujar, todo está en el tiempo y el espacio. Vamos a ver cómo esto es muy cierto. Cuando trabajemos con nuestras referencias, vamos a ver que el espacio y el tiempo es precisamente lo que vamos a estar analizando constantemente. Bueno, viene una pequeña reseña histórica acerca de lo que es la animación. Bueno, hay otra cosa que se llama la escala y el intermedio. Esta es la notación que se utilizaba originalmente para hacer animación.
Vamos a ver extremos y quiebros. Son formas de controlar nuestra animación y hacerla más interesante. Arcos de acción, vamos a ver que uno de los principios de la animación, de los 12 principios anteriormente mencionados, es esta que se llama arcos. Claves o fotogramas claves o keyframes. 3 formas de animar. Probando. La hoja de tiempos. Llega la claridad. El mejor sistema de numeración. La gran batalla del 1 y 2. La batalla de los registros superiores e inferiores. Vamos a ver varias cosas distintas relacionadas. En algunas voy a hacer más, me voy a detener más en ellas para explicarlas. En algunas otras las vamos a ver más someramente para que ustedes las conozcan. Más sobre espaciado, errores clásicos de interpolación. Vamos a ver esto que se llama interpolación también. Vamos a aprender a vigilar los arcos de nuestros personajes, consiguiendo más movimiento en la masa, intermedios alargados. El error más frecuente en los principiantes, el estilo abocetado, cuánto hay que dejarle al asistente, toma el atajo largo. Y bueno, vamos a ver cómo en este libro se ve en bastante medida lo que son las caminatas. Es una de las cuestiones, ya había platicado en la inducción, que es una de las cuestiones más difíciles de animar porque estamos acostumbrados a ver cómo caminan las personas. Y bueno, y no solamente hacer caminatas reales, sino hacer caminatas que sean atractivas, que tengan impreso parte de la personalidad del personaje. Y fíjense cómo varios de los capítulos siguientes son referentes a las caminatas. Por ejemplo, el peso del personaje, ¿no? Durante la caminata, el personaje debe sentirse que tiene un peso determinado y que está activando la gravedad sobre él. Y aquí vamos a ver algunas técnicas para obtener el peso del personaje. Fijar en el tiempo. Posición de paso o quiebro. Vamos a ver cómo hay diferentes posiciones para establecer nuestra caminata. 2 formas de planificar una caminata. El doble rebote, que es una caminata más alegre. Añadiendo soltura a la caminata, profundizando más en las caminatas. No hay nada como probar. El talón, acción del pie, espaciado normal de la caminata, cambio de peso, la línea del cinturón, movimientos de brazos, reacción contraria. La receta a hurtadillas, es decir, como tratando de ser silencioso al caminar, y a hurtadillas de puntillas. También vienen carreras, brincos y saltos, la fórmula para correr en 4 dibujos, correr en 3 dibujos y correr en 2 dibujos. Vamos a ver cuántos fotogramas son necesarios para hacer que nuestras caminatas sean correctas. Hay fórmulas para hacer esto. Correr, saltar, brincar, lanzarse de un salto, brincos, saltos y el peso en un salto. También vamos a hablar de flexibilidad, el quiebro, solapamiento simple, acciones solapadas, acción contraria simple. Quebrando articulaciones para conseguir flexibilidad, flexibilidad en el rostro, solapamiento en el rostro, lectura instantánea, perfiles para la legibilidad. Esto también tiene que ver con lo que habíamos dicho de staging y acting, 2 principios de animación muy importantes. Peso, presión y el peso, cuánto esfuerzo debemos usar, bailando, principios básicos para acciones sincronizadas, etcétera, etcétera. Vienen bastantes temas, repito, no los vamos a alcanzar a ver todos, pero por eso les estoy pasando el manual. En el caso de ustedes es importante que estudien precisamente todos y cada uno de los capítulos que componen este libro. ¿Ok? Bueno, les recomiendo que lean el libro completito desde aquí. ¿Por qué este libro? Él hace una explicación de cómo comenzó él a trabajar, cómo se empezó a dedicar a esto de la animación. Les repito, él es el director de la parte animada de Quién engañó a Roger Rabbit. Y también les recomiendo que consigan y vean esta película. Seguramente está en YouTube para que la puedan ver en español. Y chequen cuáles son las técnicas de animación, cómo se aplican las técnicas de animación que revisamos aquí en clase en una producción profesional, como es Who Framed Roger Rabbit. ¿Ok? ¿Qué más viene? Después viene una reseña, viene cómo él fue que aprendió esta arte de la animación, que como veremos es sumamente compleja y requiere de estudios formales para poder desglosar correctamente las acciones. Él era animador, era un animador inglés y se puso en contacto con varios animadores estadounidenses, de la empresa de Disney, de Warner Bros, de muchas diferentes compañías, y finalmente él
se convirtió en un verdadero animador. De hecho, miren, aquí nos platica él. Entonces redoblé mis esfuerzos, sobre todo en dominar los acentos en cabeza y manos. Y al año siguiente Ken, que es un animador, Ken Harris, le dijo: está bien, eres un animador. Un par de años después de aquello, un día me dijo: hey, podrías ser un buen animador. Ajá. O sea, hay una diferencia entre un animador y un buen animador, y todos se encuentran los principios que vienen desglosados en estos manuales. Insisto, lean todo esto, es muy interesante, le da a uno ideas acerca de cómo es el trabajo de animación, cómo es el proceso de animación, cómo es el proceso de aprendizaje inclusive de animación. ¿Ok? Bueno, un poquito más adelante, a partir de estas imágenes que están aquí, bueno, él habla acerca de cómo al principio él compara producciones consideradas artísticas en su tiempo, como El submarino amarillo de los Beatles, y bueno, hace un comparativo entre este tipo de animaciones más simples contra Disney, por ejemplo. Habla acerca del libro de la selva que ya había mencionado anteriormente. Repito, si pueden conseguirla también y verla, y ver cómo únicamente con el dibujo pudieron hacer que los personajes tengan toda la apariencia de vida. Es una película muy interesante de ver porque ya es muy antigua esta película, habíamos dicho que era de los 60s, y aún así ya podemos ver la perfección con la que Disney trabaja, ¿no? Bueno, un poquito más adelante. Vean cómo los animadores clásicos son considerados así como unos artistas, como un pianista parece, ¿no? Como un artista así gruesísimo, ¿no? Caray, Mr. Arturo, si lo hice bien, ¿me puedo ir a casa? Bueno, lo que estoy buscando es la historia de la animación. Dibujando en el tiempo, ¿ok? Ok, aquí comienza. ¿Por qué animar? Todo el mundo sabe lo difícil que es hacer todos estos dibujos y posiciones. Entonces, ¿cuál es el gancho? ¿Por qué hacerlo? Respuesta: nuestro trabajo se lleva a cabo en el tiempo. Hemos tomado nuestros dibujos estáticos y los hemos hecho saltar a otra dimensión. Muy bien. Y la historia comienza aquí. Durante más de 35.000 años pintamos animales en las paredes de las cuevas, algunas veces dibujando 4 pares de extremidades para mostrar el movimiento. Es decir, aquí podemos ver cómo el artista prehistórico dibujó el movimiento de la pata de este jabalí, para dar a entender que estaba corriendo. Evidentemente después vinieron técnicas más avanzadas. Por ejemplo, aquí viene históricamente en el 1600 a.C., el faraón egipcio Ramsés II construyó un templo a la diosa Isis que tenía 110 columnas. Estas columnas cada una de las impresiones estaba colocada en una posición distinta. Entonces, al pasar rápidamente en una carroza de caballos, se podía intuir cómo esta figura iba adquiriendo movimiento, ¿verdad? Que es una de las formas de animación más antiguas conocida, 1600 años antes de Cristo. También en la alfarería griega podemos ver cómo hay una secuencia de posiciones que nos dan a entender que este personaje está corriendo. Recuerden que los griegos eran muy afectos a lo atlético, a los cuerpos perfectos, al deporte. Bueno, después habla acerca de la linterna mágica, que básicamente es una obscuración totalmente una habitación, totalmente oscurecida, en donde hay un agujerito en uno de los lados, y por ese agujerito se produce un fenómeno. A ver, se los voy a dibujar.
caray, no lo hallo. Ahí está. Se los voy a dibujar brevemente aquí. Era un cuarto cerrado, completamente oscurecido. Ustedes disculparán la calidad del dibujito. Lo estoy haciendo con el mouse. Y tenía un agujerito a través del cual entraba la luz. Ahora, ¿qué pasa con un agujerito? Quienes han visto la cámara de pinhole o de agujerito podrán saber más o menos qué es lo que ocurre. Tenemos el agujerito y digamos que aquí tenemos una vasija. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? La luz, esto es lo mismo que ocurre en una cámara fotográfica. La luz de diferentes partes del objeto llega al agujerito y es proyectada en una pared detrás. Entonces la parte de arriba se proyecta abajo y la parte de abajo se proyecta arriba. Y lo que vamos a ver nosotros proyectado en la pared es nuestro mismo jarrón, pero invertido. ¿Ok? Y bueno, muchos pintores lo utilizaron para hacer pintura hiperrealista. Proyectaban esto en la pared y después calcaban de la pared el contorno de las formas que se proyectaban a través del agujerito. Esto es cierto. No crean que es un invento mío. Eso se llama linterna mágica. Aquí hay algunas imágenes de la cámara oscura. Vean cómo específicamente lo que les expliqué lo podemos ver en esta ilustración, como el dibujo quedaba proyectado al revés de cómo entraba la luz y el pintor hacía la calca. Y bueno, y por otro lado la linterna mágica es más parecida a estos aparatos. Veamos esto por ejemplo, vean cómo tiene una especie de diapositiva o de dibujo dibujado encima de una emulsión, de una gelatina. Y al ir empujando esta tabla a lo largo de este obturador, se proyectaba la imagen que vemos nosotros aquí al revés, se proyectaba al derecho, evidentemente, ¿verdad? Y hay otros tipos. Hay unos aparatos muy apasionantes, muy interesantes. Y bueno, les repito, será labor de ustedes hacerme una pequeña reseña histórica de la animación. Repito, se pueden apoyar en el libro en nuestro libro del kit de supervivencia del animador, o en el otro de Preston Blair también viene algo de historia de la animación. A partir de esos dos libros pueden hacer esta tarea. Esta tarea quiero que me la entreguen. Vamos a ver. El martes 8. ¿Sí? El martes 8. Tienen hasta las 12 de la noche para entregar el martes 8. Pero si es martes 9 ya no se las puedo recibir. Ok, también tenemos lo que se llama el traumátopo. En teoría ustedes deberían de hacer una tarea similar a esto. Pero bueno, seguramente lo han visto. Es un círculo de cartón en el cual de un lado está dibujado un dibujo y del otro lado tiene otro dibujo. Y al girarlos parecería que ambos dibujos se mezclan entre sí. Aquí tenemos en el ejemplo una jaula y un ave, y al girarlo rápidamente parecería que la ave está dentro de la jaula. Y bueno, esto tiene que ver con estudios de la persistencia de la visión, que en algunos escritos he visto que está desacreditada, que se dice que no es exactamente lo que ocurre, pero es una buena manera de tratar de comprender qué es lo que pasa con el cerebro, ¿ok? Y gracias a esto funciona que en el cine, al pasar 24 fotogramas por segundo, nosotros tengamos la ilusión total de vida, ¿no? De movimiento. En realidad son imágenes fijas pasadas a muy alta velocidad. Esto es similar a cuando como muchachos teníamos nuestros libros de matemáticas que eran sumamente gruesos y hacíamos una pequeña historieta en los márgenes del libro, y al flipear o al pasar rápidamente de una página a otra podíamos ver cómo
adquiría movimiento en nuestros dibujos, ¿verdad? A eso se le llama flipbook. Vamos a ver si hay un videíto rápidamente que podamos examinar de esta técnica de animación que se llama flipbook. Y es una técnica que fue muy socorrida también durante toda la producción de animación 2D en dibujos. Bueno, y no tiene que ser puros palitos, como pueden ver ustedes. Aquí está completamente bien hecha la figura de Michael Jackson. Y se puede ver cómo tiene la apariencia de que baila, de que está animado, ¿no? Obviamente para este tipo de trabajos fue necesario hacer referencias porque es un trabajo bastante elaborado. Seguramente lo hicieron con referencias. Es muy difícil hacer esto nada más como de memoria, pero bueno, también tenemos nuestros principios de animación que pueden asistirnos al trabajar esto, ¿no? Cabe la posibilidad de que esto haya sido calcado directamente de algún monitor, que es una técnica que también se utiliza a veces cuando no se tiene tan buenas habilidades de dibujo, ¿verdad? Muy bien, vienen diferentes aparatos de animación, como el zoótropo o la rueda de la vida. Viene su explicación también. Todo esto me lo van a investigar y por eso no me estoy deteniendo tanto en ello. Aquí está lo que decíamos del flipbook, flipperbook o flipbook. Insisto, los animadores inclusive hasta hoy en día aún utilizan esa técnica para comprobar que sus dibujos llevan una dirección correcta, que está colocado correctamente un dibujo tras el otro. Aquí dice, hoy en día el animador clásico aún flipea o abanica sus dibujos de la misma manera en que un flipperbook antes de probarlos en una cámara de cine o video. Pone sus dibujos en secuencia con los números de menor a mayor en la parte inferior y flipea los dibujos desde la parte inferior hacia arriba para ver la acción. Bueno, después ya empezó a entrar en juego las técnicas cinematográficas, por lo que empezamos a ver ya películas que están grabadas y fotografiadas en diferentes cuadros por segundo. Los primeros experimentos que hubo, por ejemplo Hertie, que era una dinosaurio dibujada, que una persona, el creador de ella de hecho, McKay, parecía que alimentaba a ese dinosaurio que estaba dibujado en la pantalla cinematográfica. Bueno, él hizo varias animaciones muy complicadas y muy interesantes, pero hasta la llegada de Disney no vimos realmente caricaturas tan elaboradas, con tantos principios incluidos dentro de ellas, de manera en que parecen reales. Los 12 principios de animación, ustedes han de saber que, bueno, en un dibujo no existe gravedad, no existe inercia, no existen leyes de física. Entonces nosotros tenemos que hacer la apariencia de que esas leyes de física existen en ese mundo virtual que estamos creando. Esto es tanto aplicable como en animación 2D, como en 3D o como en cualquiera de las técnicas de animación modernas, ¿ok? Y bueno, tuvo una rápida evolución Disney. Podemos ver cómo en unas cuantas producciones ya habían dominado completamente lo que son los movimientos armónicos y la apariencia de realidad física que existe en sus dibujos, además de color. Para la llegada de los tres cerditos, inclusive ya tenían, audio sincronizado varias de ellas desde Steamboat Willie. Ajá. Y bueno, y todo decantó en Blancanieves y los 7 enanos, ¿verdad? Se tardaron alrededor de 4 años en hacerla. Es el primer largometraje totalmente animado en el mundo. Elevando los dibujos a nivel de arte y manteniendo a la audiencia hechizada por espacio de 83 minutos. Una verdadera proeza lograda en muy corto espacio. Y bueno, el tremendo éxito financiero y crítica de Blancanieves y los 7 enanitos, se convirtió en la base de las producciones siguientes como Pinocho, Dumbo, Bambi, Fantasía, Sinfonías Tontas, los cortos animados del Pato Donald y Mickey Mouse.
Y bueno, y como les comenté en algún punto, después de la Segunda Guerra Mundial todo cambió, ¿sí? Se murió la producción de estudio y llegó la televisión. Ajá. La televisión, bueno, necesitaba muchísima producción, por lo cual se tuvo que hacer mucho más simple para poder abarcar más. Y bueno, ejemplos de ellos: Mr. Magoo, Gerald McCoy, Boing. Y estilísticamente los animadores estaban reinventando la rueda, pero ignoraban el conocimiento estructural desarrollado en la edad dorada de Hollywood. ¿Cuál es la edad dorada de Hollywood? Blancanieves, Los Tres Enanitos, todas estas películas que vimos acá anteriormente, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se abandonó el esfuerzo de hacer una animación tan artística y se empezó a hacer un poco más tosca, ¿no? Y para ejemplo podemos comparar un poquito lo que es Tom y Jerry. Alguna de las clásicas de Tom y Jerry, vamos a ver. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, voy a adelantar. Ya salió un anuncio. Animación más tardía con animación clásica, como podría ser Blancanieves. Y Los Siete Enanitos. Fíjense, vienen completas las películas, las pueden ver también por YouTube. Le voy a adelantar más, como por aquí más o menos. Nuevamente otro anuncio. Listo. Vamos a ver mejor el corto. Algo ocurrió con la animación. Pero bueno, ustedes hagan el comparativo. Se darán cuenta de que efectivamente estas películas que son más antiguas tienen muchísimo más calidad que producciones posteriores, por ejemplo de Warner Bros. O Tex Avery o El Pájaro Loco, todas esas producciones más modernas, o Los Picapiedra, por ejemplo, ¿no? Los Picapiedra también es un ejemplo muy bueno para examinar de producción más simple, no tan complicada como la producción que acostumbraba a hacer Walt Disney, ¿ok? Bueno, en fin, esto es una inducción a lo que es un poco la historia de la animación. Después, el manual continúa recomendándonos el estudio, quien se quiera dedicar a la animación tridimensional, perdón, a la animación bidimensional dibujada a mano, es necesario que estudien muy bien lo que es la figura humana, que estudien la figura humana en movimiento, diferentes posiciones, y eso les va a ayudar a tener un dibujo mucho más sólido. Bocetos, dibujo en movimiento. ¿No? Diferentes posiciones, tratar de captar la postura general del cuerpo. Existe un canon que se llama el canon florentino, y es el tamaño que debe de tener el cuerpo en respecto a las cabezas. Deben ser 8 cabezas de cuerpo en el canon florentino. Bueno, no puedo dejar de enfatizar la importancia del dibujo de la figura humana en la animación, ¿ok?
lo único que hicimos fue revisar un poquito nuestro libro de Richard Williams. Vamos a comenzar a ver nuestro libro de Cartoon Animation de Preston Blair. Esto no quiere decir que vayamos a abandonar nuestro libro del kit de supervivencia del animador. Lo tomaremos más tarde para ver otros conceptos. Pero primero quiero darle una ojeadita a este libro de Cartoon Animation para que vean ustedes qué padre material y qué útil va a ser para realizar cualquier tipo de trabajo de animación que queramos hacer en un futuro. ¿Ok? Bueno, la portada es de un elefantito y vienen algunos ratones, ¿ok? Y unos pajaritos. Y el nombre del autor, Preston Blair. Preston Blair fue animador originalmente para el animador del pájaro loco, Walter Lantz. Y posteriormente él trabajó para Disney. Este libro es sumamente apasionante. Esto de la elaboración de los personajes lo voy a retomar un poquito más adelante cuando veamos el concepto de appeal. Appeal es la carisma que tiene un personaje, es decir, qué tanto podemos conectar con ese personaje a partir de su personalidad, de cómo se ve ese personaje, ¿no? Hay diferentes proporciones para diferentes personajes, lo vamos a ver un poquito más adelante. Cada uno de esos 12 principios de animación los voy a ver por separado y los vamos a ver más exhaustivamente. Bueno, esto es lo que viene en la primera parte del libro. Como decía, algunas proporciones distintas van a ser diferentes personalidades de los personajes. Insisto, lo voy a retomar después, entonces ahorita nada más lo voy a pasar así de volada. Vienen también métodos de dibujo para dibujar con simples figuras geométricas el contorno y el perímetro de los personajes, ¿ok? Cada uno de esos personajes está asociado a un tipo psicológico específico y contiene características muy específicas que, insisto, vamos a analizar más tarde en esta misma asignatura. Viene también algo de dibujo de perspectiva, cómo considerar cómo deben de ser hechos los dibujos en diferentes perspectivas para que tengan tridimensionalidad. Esto también se le llama solidez en la línea y es otro de los principios que también vamos a retomar más adelante. Y muy bien, aquí estamos entrando al capítulo que me atañe para esta clase, movimiento del personaje. Lo más interesante de estos manuales de animación es que verdaderamente son manuales de animación. Por ejemplo, la línea de acción es una cuestión sumamente importante y viene ejemplificada aquí. Podemos ver cómo en la acción de este lado el gato le está pegando al otro gato. Sin embargo, la acción no es clara. No se ve con claridad exactamente qué es lo que está haciendo. En cambio, al ponerlo en curvas, vean cómo aquí hay curvas que se encuentran, es muchísimo más sencillo ver cuál es la acción que está ocurriendo. Aunque este dibujo es correcto, este dibujo es muchísimo más ilustrativo de lo que está ocurriendo. ¿Okay? Vean cómo los cuerpos deben de seguir curvas. Vean, por ejemplo, cómo la posición inicial de golpe de este, si vemos rápidamente de este a este, no es tan claro el golpe que da, no se ve con tanta potencia. En cambio aquí hay una exageración en la posición del personaje y hay curvas además que se invierten. Vean cómo esta curva va de izquierda a derecha y en cambio la siguiente curva va de derecha a izquierda. Es decir, esta es como una N y aquí es como esa misma N pero invertida. ¿Ok? Es más fácil leer las acciones de estos personajes utilizando curvas. Aquí podemos ver varias curvas diferentes de varias posturas de los personajes. Podemos ver cómo los personajes siguen una curva natural y eso hace que sea más estética sus poses. ¿Okay? En todos ellos podemos hallar curvas de comportamiento, ¿no? Y bueno, y lo interesante es que estas curvas se hagan en reversa, ¿no? O sea, que de una posición en que tiene una curva de este tipo, se vaya a una posición en la que tenga una curva completamente contraria.
Bueno, por ejemplo, la línea de acción en animación es sumamente importante. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Dice, la línea de acción es la base para la simplicidad del ritmo. Y dirección en la animación. Comienza tu animación con una línea de acción y después dibuja el esqueleto y los detalles. Y podemos ver aquí como hay un beisbolista que está pichando. Primero se agacha para adquirir impulso. Aquí hay otros principios de animación, por ejemplo, anticipación. Esto es una especie de anticipación que tiene el personaje. Hace toda una acción antes de lanzar la bola y no nada más lanza la bola así de manera automática, ¿no? Sino que toma un montón de tiempo antes de lanzarla y luego la lanza, ¿no? A cada acción corresponde una reacción. Y hacer esto en nuestros dibujos, en nuestras animaciones, va a hacer que sea más predecible qué es lo que va a ocurrir. Es decir, el público va a estar prestando atención si le damos unas cuantas acciones anteriores a la acción principal que vamos a hacer para mantener al público interesado en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ven como aquí él se hace para atrás, para atrás, para atrás. Y luego da una maroma completa en el aire. Y cuando cae arroja la bola. ¿Ok? Hace toda una acción sumamente complicada únicamente para lanzar una bola. Lo interesante de este manual en particular es que trae los ejemplos animados. Por ejemplo, si yo aquí le pongo play. Bueno, tengo que confiar en el documento para que me permita. Si le pongo play, puedo ver la acción y además está dividida en frames. Ajá. Así que de aquí, con estos controlitos también puedo sacar el timing, que es muy importante. Es otro de los principios que vamos a ver. Vamos a ver cómo nuestras acciones de nuestros personajes tienen que tener un espacio de tiempo en el que transcurren que es similar al de la realidad. Por ejemplo, cuánto tardará una pelota en caer si yo la suelto desde esta altura. Va a tardar un cierto tiempo que tiene que ver con la fuerza de la gravedad, que está calculada en 9.8 metros por segundo. Y eso va a hacer que la pelota caiga a una velocidad específica. Si yo hago que la bola caiga mucho más rápido, no se va a ver realista. Y bueno, además una bola de boliche no va a caer de la misma manera que, por ejemplo, una burbuja de aire que tiene mucha más resistencia al aire y va a caer más lentamente. Entonces, el timing es aplicable a todas las cuestiones de animación, por eso tenemos que buscar referencias en la vida real para ver cómo se comportan los objetos de manera realista. Bueno, la misma animación que tenemos aquí, que es de palito, la podemos ver aquí repetida en ya nuestro dibujo terminado. También le puedo poner play y me muestra la acción completa. Si mal no recuerdo, con este botoncito lo regresamos al primer cuadro y me puedo ir cuadro por cuadro viendo cada una de esas posiciones. Puedo ver exactamente qué es lo que hace el personaje y en cuántos cuadros lo está haciendo. Por ejemplo, ahorita llamó mi atención que, si se fijan, hay una acción en cada uno de los cuadros, salvo cuando llegamos al 11. Vean como el 10, 11 y 12 tienen la misma posición. Ahí está marcando una acción fuerte que va a hacer, que es la de echarse la maroma completa, por eso está tomando 3 cuadros más. Y si lo reproducimos a velocidad natural, podemos ver cómo efectivamente se alcanza a ver esa pausa cuando tiene el pie arriba y luego ya lanza la pelota, ¿verdad? Bueno, así como este ejemplo, el manual está repleto de ejemplos. Vamos a retomarlos para analizar, por ejemplo, caminatas, para analizar la manera en que los personajes pueden saltar, cómo distribuye su peso, cómo se siente el peso de un personaje. Aquí está esa animación que tenemos aquí, desglosada. Inclusive si la ven así como de corrido rápido, pueden intuir cómo se va a ver ya animado. ¿Ok? Y bueno, el libro después nos habla del ritmo y del diseño de arte para caricaturas. Y por ejemplo, nos habla acerca de las líneas de belleza con sus curvas y con variación, ¿no? Esta S se llama la S de belleza. Quien ya llevó clases de fotografía sabrá que algunas fotografías tienen incluida esta S de belleza, y si me dan un segundito, ahorita les enseño uno. Ok, ya la encontré.
Esta fotografía es del fotógrafo estadounidense Ansel Adams, un fotógrafo que fotografió mucho la naturaleza de Estados Unidos. Y bueno, por ejemplo, podemos ver que este tema es muy recurrente en muchas fotografías. Es una S, si se fijan, empieza de este lado, baja por aquí, viene por acá y sale hasta acá, ¿ok? Esto se puede hacer con carreteras, con ríos, con partes del paisaje específicas. Y bueno, el hecho de esta composición, ¿por qué es tan interesante? Es porque conduce la vista del espectador. Hace que el espectador vea primero de la parte de aquí y siga el cuadro hacia acá y salga por acá, ¿no? Eso conduce, insisto, la vista del espectador y por eso es un tema muy recurrido compositivo en todo tipo de obras, no únicamente en fotografías, en pinturas. Y bueno, y como podemos ver también en nuestras caricaturas de animación. ¿Ok? Podemos ver que esa S de belleza puede tener diferentes variantes. Y bueno, esto nos sirve como un patrón para dibujar diferentes personajes que van a ser sumamente estéticos. Vean cómo es muy estético. Este duendecillo, por ejemplo, viene desarrollado aquí cuál fue la geometría que usó. Aparte de la S de belleza tenemos las líneas derechas y angulares. Y además tenemos formas geométricas, por ejemplo aquí está uno con cabeza de cacahuate, ¿ok? Y bueno, aquí vemos la aplicación, ¿no? de cómo el cabeza de cacahuate perfectamente puede ser este zorro. Aquí está hecho en figuras geométricas el león también. Y bueno, todo esto tiene que ver con una cierta estética específica. Evidentemente la estética no es una estética estática, sino que es dinámica. Por ejemplo, no es lo mismo el estilo de caricaturas que presenta, de hecho, aquí Preston Blair. Preston Blair, sus ejemplos son muy parecidos a las caricaturas de los 40, desde los 30, 40, 50. Si vemos, se ve un poquito antiguo el estilo. Y ahora, si examináramos rápido, por ejemplo, algunos otros personajes como de Dragon Ball Z, por poner un ejemplo, que es una caricatura muy moderna, podemos ver como los personajes quizá ya tienen unos cánones distintos. Aunque bueno, varios de ellos me parece que sí tendrían parecido con nuestras categorías de figuras geométricas, ¿no? Aquí puedo ver algunos de ellos. Pero bueno, en general los estilos no son estáticos, es dinámico, son cambiantes a través de los tiempos, a través de las modas. Lo que antes a lo mejor no se hacía, de repente viene a ser una innovación en el mundo de la caricatura. Entonces, bueno, hay que considerar que todos esos son estudios geométricos como lo que viene de esto, ¿no? Generalmente un dibujante profesional utiliza este tipo de recursos para hacer que sus dibujos sean más estéticos y tengan más appeal, ¿ok? ¿Qué más? Aquí vienen varios personajes distintos dibujados con las técnicas ya mencionadas. Por ejemplo, aquí vemos a Carlitos y Snoopy. Bueno, aunque son parecidos a Carlitos y Snoopy. Son como Carlitos y Snoopy piratas. Hasta Superman mismo, vean cómo tiene una línea de acción en S. Como habíamos dicho anteriormente, curvas de acción. Y bueno, esto no se refiere únicamente al principio de las curvas que vamos a ver más adelante de los 12 principios. Todavía no llego a eso de los 12 principios, pero uno de ellos es las curvas. Y ese principio de las curvas no solamente se refiere a las posiciones de los personajes, sino que se refiere a que la forma en que está construido nuestro cuerpo trabaja a través de curvas. Fíjense, por ejemplo, cuando doblo mi brazo, mi brazo crea una curva en el espacio, sí se nota, ¿no? Y esto es por la naturaleza de nuestros cuerpos, que están compuestos de apéndices que están unidos por articulaciones, y las articulaciones son giratorias. Entonces, mis movimientos no son lineales nunca, no soy un robot, sino que son curvos. Los movimientos orgánicos de los seres orgánicos tienden a ser curvos precisamente por las cuestiones anatómicas que les acabo de mencionar, ¿verdad? Bueno, aquí hay un poco de estudio acerca del movimiento de los cuerpos de las masas, y estos están desarrollados con figuras geométricas con volumen aparente, es decir, no tienen volumen porque es una pantalla plana,
pero bueno, como está dibujado, tiene un volumen aparente como de un cubo, el pecho y la cadera, por ejemplo, cilindros en las piernas y una esfera en la cabeza, ¿no? Esto es un estudio para ver cómo debería de ser la acción de dar un puñetazo, pero al mismo tiempo tomando en cuenta que es un ser tridimensional. Como ustedes recordarán, varias de las caricaturas tienen cierta tridimensionalidad inserta en ellos. Los personajes, por ejemplo, voltean a veces, o voltean todos sus cuerpos completos. Depende de qué caricaturas ven. Esas formas de voltear en que se ve muy tridimensional son menos frecuentes en las caricaturas que habíamos platicado, como Pedro Picapiedra, como Tom y Jerry, como bueno, etcétera, etcétera. Varias de las caricaturas que son hechas bajo métodos más simplificados. En cambio vemos que toda esta tridimensionalidad que podemos encontrar en este personaje lo podemos encontrar en las películas de Disney más antiguas. Si recuerdan ese tema anteriormente, ¿verdad? Bueno, y así como viene la animación, de los anteriores ejemplos, este manual está repleto de estas animaciones. Le puedo poner play y ver cómo va corriendo ese dibujo. Quiero que noten, es muy importante esto, que noten que nada más son 4 dibujos, igual que como está aquí, exactamente estos 4 dibujos son los que están animados aquí. Lo que está cambiando es el timing. Vean cómo cada una de las posiciones distintas ocupa 3 cuadros, ¿ven? 1, 2 y 3 son iguales, a partir del 4 cambia, 4, 5 y 6 son iguales, 7 cambia, 7, 8 y 9 son iguales, 10 cambia, 11 y 12 son iguales, ¿ok? Y ese timing hace que se vea natural la forma en que está golpeando, ¿verdad? No es demasiado rápida. Si yo le quitara todos esos frames o todos esos cuadros, aquí lo voy a anotar, frames o cuadros, todos esos cuadros extras que teníamos, no tendría el mismo timing, no se sentiría la acción que ocurre en un tiempo realista de tiempo, ¿ok? Se vería muy rápido, así como nada más, y no se notaría bien qué fue lo que ocurrió en la acción. Entonces, como les comentaba, el timing es muy importante, es uno de los 12 principios de animación, junto con APIL y junto con otros, ¿no? Este no es un principio de animación, este es una definición de cuántos cuadros, ¿no? Aquí les pongo cuadros, ¿no? Similar a en cuadros por segundo, ¿no? Por ejemplo, 24 cuadros por segundo. Esto quiere decir que esta acción la podríamos ver 2 veces. Está durando medio segundo. Es lo que está durando esa animación. Y bueno, vienen muchos estudios diferentes de masas corporales. Por ejemplo, aquí tenemos la de un caballo, que también está compuesta de una manera similar a la de nuestro boxeador, que está hecho de cubos. Y viene la animación también traslapada. Viene 3 posiciones, que es lo que vamos a ver aquí que ocupa el caballo. Y vean cómo el timing se siente correcto del caballo al estar galopando de esa manera, ¿no? Claro que si lo analizamos, cada una de estas posiciones ocupa más de un cuadro. No está una por cuadro, sino que la primera posición está en el 1, 2, 3, en el siguiente está en el 4, 5, 6 y la última posición 7, 8, 9. Son 9 cuadros únicamente y con 9 cuadros nos da una apariencia bastante fluida del movimiento de cómo va a correr ese caballo. Bueno, originalmente las caricaturas las hacía completitas, la misma persona hacía cada uno de los dibujos intermedios, hacía cada uno de estos dibujos, pero más tarde, para acelerar el proceso de animación, lo que se hizo es que había un animador, o sea, la persona que hacía estos cuadros intermedios, digamos, era un animador maestro, y era una persona aparte que tenía unos talentos de dibujo bastante desarrollados. Entonces a lo que se llegó es que el animador principal nada más haría los cuadros principales y después habría un montón de animadores secundarios o in-betweeners, que esto sería como las personas, between es en medio, entonces será como los enmediadores, que no es la traducción correcta, esto es nada más como para
emparejarlo con esto de between, que significa en medio. ¿Qué es lo que hacían los enmediadores? Lo que hacían los enmediadores es que hacían todos los dibujitos que iban en medio de este dibujo y de este dibujo, los que conectaban de este dibujo a este dibujo, para que no se vea una animación como que hay un brinco entre posición y posición, sino que es algo totalmente fluido. Entonces para eso se encontraban los in-betweeners. Había el maestro animador, insisto, y después habían los minimis que hacían el trabajo de rellenar los cuadritos de en medio. ¿Ok? Aquí hay otro estudio que es una persona jugando golf. También podemos ver el timing que toma. Aquí toma 25 cuadros en hacer la acción. Sin embargo, únicamente vamos a ver cuántas posiciones únicas de animación hay o cuántos keyframes. También se los anoto aquí. Keyframes o fotogramas clave. Ahorita vamos a ver un poquito qué es un fotograma clave. Bueno, si empiezo a irme cuadro por cuadro, veo que la primera acción duró 2 cuadros. La segunda acción 2 cuadros también. 2 cuadros, 2 cuadros, 2 cuadros, 2 cuadros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y en la posición final se queda 15 cuadros completos. ¿Ok? Y podemos ver que efectivamente eso es lo que pasa, ¿no? Al final vemos que el monito está un montón de tiempo estático, sin embargo el tiempo sigue corriendo. Entonces, repito, este libro es interesantísimo porque representa todo un estudio no solamente del timing y de la animación, sino también de la forma tridimensional en que se va a comportar el cuerpo. Por ejemplo, prestemos un momento de atención a la cadera del personaje. ¿Ok? La cadera y el pecho de una vez. ¿Qué les parece? Si me voy al siguiente cuadro, puedo ver que hubo que estira la espalda hacia atrás al mismo tiempo que hace la posición. Vean cómo hay una curva de expresión a lo largo del personaje. Y al llegar a esta posición se exagera más aún la curva del personaje. Y esta acción es importante además porque representa una acción antes de la acción. ¿Sí? Hay una anticipación a la acción. Vean cómo echa para atrás el cuerpo antes de dar ¡paz! El golpe. ¿Ok? Entonces, repito, es importante acordarse de utilizar la anticipación. Lo vamos a ver más adelante porque es uno de los principios de animación, pero para que ustedes empiecen a notar en qué consisten esos dos principios de animación, cómo me van a servir, cómo son fundamentales para que yo pueda realizar un trabajo profesional que de alguna manera no desmerezca la producción anterior que Disney hizo, que habíamos platicado que durante su tiempo fue la edad de Hollywood de oro. ¿Ok? Bueno, después vienen algunas caminatas desglosadas y vean cómo vienen en posiciones clave. Vean cómo cada una de ellas es una posición que va a hacer que el personaje tenga una cierta personalidad al momento de ir caminando. Vamos a ver, vamos a leer aquí lo que dice. Un ciclo completo para caminatas de 2 patas, porque puede ser un perro que camina en 4 patas. En el caso de un bípedo o de una criatura humanoide, generalmente va a tener 2 patas con las que camina. El ciclo completo son 2 pasos. ¿Qué quiere decir? Que esta animación yo puedo hacer estas posiciones y después ciclarlas como si fuera un bucle. Aquí termina y aquí empieza de nuevo y me voy por estas posiciones y vuelvo a empezar. De manera que puedo repetir los mismos dibujitos. Y esto funciona porque los seres humanos naturalmente caminamos de manera simétrica. No hay asimetría en la caminata de un ser humano. Entonces, por lo tanto, podemos hacer esos ciclos de caminata sin que se vea raro que es un ciclo de caminata o un bucle únicamente, sino que se va a ver de manera natural que va uno caminando y no va uno... Generalmente uno, bueno, voltea la cabeza, pero sigue caminando igual con todo el cuerpo. ¿Sí me explico? Y hay diferentes tipos de caminata. Por ejemplo, está esta caminata, que es una caminata normal, pero la siguiente que le sigue es la double bounce. Esa es la caminata típica que vemos que hace como una colegiala, como que brinca y como que brinca en los pies. ¿Ok? Ahorita en un segundo les enseño un ejemplo práctico de esto.
Vamos a ver si esto funciona. Bueno, aquí podemos ver cómo que va caminando así. O sea, no va caminando normal, sino que hay un doble rebote de su caminata, ¿ok? Vamos a verlo una vez más. ¿No? Y se ve como que está contentillo, como que está alegre, ¿no? O sea, no se ve una caminata normal de alguien que va caminando nada más serio, como con su mente yendo hacia algún lugar, sino que él se ve, tiene una expresión, tiene un plus agregado con su actuación que nos hace pensar que está contento, ¿no? Que va feliz, que va paseando, no sé, ¿me explico? Y vean cómo eh, el cuerpo hace este movimiento que se llama bobbing. Vamos a ver dónde está nuestro pizarrón virtual. Bobbing, ¿ok? Que es este subir y bajar de la cabeza conforme vamos avanzando. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, cuando tienen las piernas completamente separadas, es la parte en que el personaje está más bajito. En cambio, cuando da el paso, aquí en esta parte, esta es la parte más alta del personaje. Vean cómo aquí el personaje está más bajito porque tiene las piernas separadas. En cambio, aquí que tienen las piernas juntas es la parte en que está más alto el personaje. Entre estas dos es donde está más alto el personaje. Vamos a ver cómo cada posición de caminata va a tener un nombre específico que uno como animador debe de conocerlos y debe de dominarlos absolutamente. En cambio, podemos ver cómo la caminata de doble rebote, que es lo que significa esto, double bounce walk, se pronunciaría double bounce walk. Podemos ver cómo sigue una curva. En el momento en el que abre las piernas para dar el paso, se agacha un poquito más. Cuando va hacia arriba, no llega hacia arriba y después baja nada más, sino que baja y sube nuevamente. Entonces sube y baja dos veces, por eso se llama doble rebote. Por ejemplo, bueno, existen otras diferentes como el strut, como shuffle, vean como este es como si estuviera como triste, y este que se llama sneak, o está siendo cauteloso, ¿no? Está tratando de no hacer ningún tipo de ruido al momento de desplazarse, ¿no? Y bueno, vienen otras gráficas, por ejemplo, al correr de un personaje, cómo debe de hacer para que corra correctamente, o brincar, cómo debe llegar brincando el personaje. Vienen las diferentes poses clave que van a componer visualmente correctamente esa sensación del brinco. Vean cómo el peso del personaje se siente porque al momento de caer el personaje se aplasta. Similar a una pelotita, si nosotros agarramos una pelotita, que después vamos a trabajar en un ejemplo de animación de esa pelotita en After Effects. Después de que veamos un poquito nada más de algunas cuestiones técnicas, vamos a llevar a la práctica todo esto en After Effects. Bueno, podemos ver cómo efectivamente se estira en algunas partes y se encoge en otras partes. Ese es otro de los principios de animación que se llama squash, stretch. Squash es aplastar, stretch es estirar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí con nuestro personaje? Vean cómo aquí está estirado, vean cómo aquí está aplastado. ¿Ok? Estas son las cosas que hacen que se sienta el peso del personaje. Por ejemplo, en la caminata normal, el peso del personaje se siente en esta pierna y en esta rodilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cae el peso del personaje, el personaje baja un poquito y es cuando sentimos que ese personaje tiene un peso específico y no nada más que está caminando como deslizándose por el mundo, sino que cae y cae y cae. ¿Sí me explico? Claro, es muy exagerado como lo estoy haciendo ahorita, lo estoy exagerando, es menos exagerado en la realidad, pero también ocurre. Todo esto parten de observaciones muy precisas de cómo se comporta el cuerpo humano, cómo se comportan diferentes cuerpos, uno muy delgado, uno muy pesado, etcétera, etcétera. Ok, vamos a continuar viendo nuestro manual. Vean cómo vienen los ejemplos de las caminatas ilustrados. Podemos ver, por ejemplo, una caminata normal. Efectivamente se siente como una caminata normal, pero podemos ver que efectivamente la cabeza va haciendo lo que decimos que era un bobbing, porque vean cómo sube y baja el cuerpo poquito, ¿ok? Aquí sube y baja poquito. En ejemplos posteriores vamos a ver cómo el cuerpo baja mucho más. Pero bueno, aquí está lo que se llama el double bounce walk, o double bounce walk.
podemos ver como el monillo se ve como felicillo, ¿no? Como que va bien contentillo, brinque y brinque, ¿no? Insisto, esto es muy interesante y muy importante porque eh, la misma manera de caminar del propio personaje debe de reflejar la personalidad de su personalidad, debe de reflejar su estado anímico. No es lo mismo cómo va a caminar eh, una niña de 7 años, por ejemplo, que va caminando a lo mejor con este paso de double bounce walk, que una viejita, por ejemplo, de 70 años, ¿no? Y al mismo tiempo podría ser cómico que una viejita de 70 años camine con ese paso de double bounce walk, mientras una niña de 7 años camine como una viejita encorvada y que apenas se puede mover, ¿no? En fin, tenemos otros ejemplos distintos. Por ejemplo, tenemos... perdón, me regresé al double bounce. Tenemos este, que es el shuffle. Vemos como parece como que va arrastrando los pies, como que va desanimado. Insisto, todo esto le da personalidad a nuestros dibujos animados. Y esto no nada más es aplicable evidentemente para 2D, sino también animación 3D va a tener incluidos todos estos principios. Vean cuando el personaje trata de ser sigiloso, o lo que se llama sneak. Bueno, y aquí lo interesante también de examinar, me regreso tantito a lo que hablábamos de las curvas. Vean cómo la posición principal del personaje es una curva hacia este lado. Y si pasamos unos cuantos cuadros, invierte completamente la posición del personaje, ¿se ven? Eso hace que haya contraste en la animación, así se le llama contraste, en las posiciones clave. Y es mucho más claro de leer qué es lo que está ocurriendo con nuestro personaje, y es mucho más estético de ver. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Al mismo tiempo correr también, fíjense cómo al correr hay una subida más alta y una bajada más baja. Disculpen la redundancia, pero eso hace que se note el peso del personaje. ¿Y dónde se nota el peso del personaje? Ahí, por ejemplo. Vean cómo bajó el cuerpo del personaje al caer. Toma impulso nuevamente, salta en el aire, cae. Y aquí es donde se siente el peso del personaje. ¿Sí lo sintieron? Se siente que tiene peso y no nada más es un objeto inanimado, sino que responde a las leyes de física que dijimos que no existen de manera natural en nuestro entorno bidimensional, en nuestro entorno bidimensional, sino que nosotros tenemos que crear la apariencia de esa inercia, de esa gravedad, de esas leyes de física. Bueno, un poco más adelante en el manual podemos encontrar también movimientos de la figura de 4 patas. Vemos como un perro camina. Fíjense cómo las patas tienen posiciones específicas. Evidentemente las patas negras son las patas que quedan del lado contrario, digamos, de la animación, detrás, y las patas que están de blanco quedan enfrente hacia nosotros, ¿no? Entonces vean cómo esta pata de atrás, sigan la única pata de esta de atrás, vean cómo esta pata de atrás hace todo un movimiento. En el caso del perro también se siente el peso, vean cómo la cadera sube y baja, y el pecho sube y baja. Vean cómo aquí está horizontal y aquí está los cuartos traseros más arriba y el pecho más abajo. Aquí está otra vez horizontal y aquí los cuartos traseros están abajo, al contrario de este. Hay también un contraste en esta animación, ¿ok? En el trote del perro también podemos ver que en algún punto todas las patas abandonan el piso. Al contrario de la caminata, en la caminata alguna pata o un par de patas siempre están tocando el piso o más. En el caso del trote no. Tenemos que el perro va volando en esta parte, ¿ok? En este que se llama canter, podemos ver cómo efectivamente aquí hay más tiempo que abandona el perro. Y fíjense, cuando brinca, antes de brincar, tiene las patas de enfrente en el piso, y después al aterrizar tienen las patas traseras, son con las que cae. ¿Ven? Y bueno, un galope, que es una caminata más veloz. Vean cómo inclusive cruza las patas en esta posición de aquí en el aire. Después cae y se impulsa con todo el cuerpo, ¿verdad? Se siente el impulso que tiene en el galope el perro. Bueno, también el perro puede tratar de ser sigiloso.
Por ejemplo, si va a cazar un pato, no puede llegar corriendo y ladrón porque espantaría al pato. Tiene que llegar sigilosamente. O inclusive de puntitas. Que esto, bueno, a lo mejor no lo vemos en un perro. Esto es más una antropomorfización de lo que sería un animal que está actuando como un ser humano. Y bueno, por ejemplo, viene este que se llama strut, que es también un paso muy elegante. Y en el caso de que va olisqueando el piso, vean cómo lleva los cuartos traseros hacia arriba y lleva la cabeza pegada al piso, porque lo que está haciendo es tratando de oler. Aquí viene un desarrollo de cómo podría ser su olisqueada, cómo la nariz sube y baja en el piso. Y bueno, y vienen nuestros ejemplos animados una vez más, ¿ok? Para regresarlos, con el otro botón del mouse y le ponemos rewind. De hecho, miren, si le pican con el otro botón del mouse y le ponen aquí donde dice loop o risa y le ponen play, lo va a reproducir en rizo continuo. Ok, aquí podemos ver un poquito de lo que hablábamos. Todas las patas están en el piso y vean cómo los cuartos traseros suben y bajan y el pecho sube y baja, ¿no? Bueno, si ya no quiero que reproduzca en este caso, como no tiene controles de reproducción, me puedo meter al menú y quitarle el play y ya lo deja de reproducir. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ponerle que le haga un rizo y que lo reproduzca. Y vean como en este caso el perrito va corriendo más rápido y hay unas partes en las que deja de tocar el piso sus patas, ¿ok? La cola lleva un movimiento que se llama acción secundaria, que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver cómo el movimiento de algunos objetos depende del movimiento de la masa corporal principal. Bueno, aquí va el perro ya corriendo, ¿no? Vamos a ponerlo en loop nuevamente y a ponerle play. Y podemos ver cómo efectivamente este se siente que va corriendo de manera más desparpajada, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos otra vez nuestros controles. Y esto es muy rápido, vean cómo aquí el perro va a todo lo que da, ¿verdad? Y se siente por la posición y por el timing, se siente por la posición del cuerpo, se siente por la velocidad en la que está corriendo. Vean cómo esto nada más tiene 5 frames. Vamos a ponerle loop. Vamos a ponerle play. Vean cómo efectivamente, ¿no? Se siente que va corriendo rapidísimo ese perro. Bueno, el perro tratando de ser sigiloso. No sé cuál sea su opinión de ustedes, pero a mí me parece sumamente cómico la forma en que se ve como el perro trata de ser sigiloso, ¿verdad? Y bueno, esto es importantísimo porque finalmente casi toda la animación existente es con el propósito de entretener, ¿no? Sobre todo en el caso de este tipo de caricaturas que pues evidentemente son para niños o para preadolescentes aunque bueno, yo disfruto ampliamente de las caricaturas, ¿verdad? Pero tiene que ser algo que llame la atención, que tenga appeal. El appeal no nada más es la forma en que dibujamos al personaje, sino, insisto, su comportamiento mismo va a hacer que nos identifiquemos con ese personaje, que comprendemos fácilmente cuáles son los sentimientos de ese personaje, que conectemos emocionalmente con el personaje. ¿Sí me explico? El perro caminando de puntitas, que esto, bueno, pues ya es, insisto, algo que un perro generalmente no va a hacer, sino que es... algo le pasó a mi documento, permítanme un segundito. Listo. Al ponerle play, podemos ver cómo efectivamente el perro está caminando de puntitas y tratando de ser sumamente sigiloso. Bueno, evidentemente los perros no hacen esto, aunque los perros son inteligentes, es una inteligencia animal la que contienen. Pero bueno, en las caricaturas, si ustedes ven por ejemplo las caricaturas donde sale Pluto, Pluto piensa casi como una persona, no hasta se queda pensando. Y a lo mejor no es muy brillante, a lo mejor es medio tonto, pero como quiera piensa casi como una persona.
y no exactamente como un animal. En fin, esto antropomorfiza al personaje. He de decirles, por ejemplo, que al momento de hacer nosotros animación, no hacemos animación para licuadoras, ni hacemos animación para coches, ni hacemos animación para animales, para aves, etcétera. Lo que hacemos animación es para personas. Entonces debe de contener cuestiones que las personas reconozcan como propias. Por ejemplo, en la película de Cars, pues aunque sea un carrito, el que es el personaje, es un carrito antropomorfizado, tiene carita, sabe expresar alegría, sabe expresar tristeza, tiene movimientos aproximados humanos en algunas cuestiones, no se comporta únicamente como un coche, o sea, no llega a esa estación y ya, sino que voltea, platica y hace un montón de cosas antropomórficas. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que cuando uno hace películas, cuando uno hace cine, cuando uno hace caricaturas, las hace para personas, entonces no las hace uno para licuadoras, insisto, ¿no? Aún así fuera nuestro personaje una licuadora, un coche o un avioncito, vamos a ver que tiene rasgos sumamente humanos, ¿ok? Bueno, el manual es sumamente extenso, vamos a retomar más de este manual para hacer bastante análisis acerca de lo que es la animación 2D, que es lo que es esto, un estudio de animación 2D. Por ejemplo, podemos ver cómo la caminata no tiene que ser nada más de lado, sino también puede ser de frente o desde atrás, y cómo se ve cada una de esas caminatas en perros, en personas, en cuadrúpedos y en bípedos básicamente viene desarrollado, ¿verdad? Y bueno, vienen varias formas distintas, por ejemplo, de caminar, no es lo mismo como camina nuestro cazador furtivo a como camina nuestra ardilla. A cómo camina una bailarina como Marilyn Monroe, ¿no? Bueno, y es lo interesante de aprender precisamente, es necesario que cada uno de nuestros personajes tenga movimientos, tenga comportamientos que representen cómo se ve esa persona. Aunque ya dije, ¿no? Estaría padre que esta bailarina, por ejemplo, se comporte como un macho y vaya caminando así, como con las piernas abiertas y los brazos a los lados, y al mismo tiempo ver a un hombre así corpulento caminar como está caminando la bailarina, sería muy interesante. ¿Ok? Vienen desarrollos de las 4 patas de los animales. Por ejemplo, cómo actúa la pata de un venadito, cómo corre un venadito, aquí lo podemos ver. Además viene el desarrollo anatómico de cómo es la pata de un animalito, de un venadito, y nos puede servir para comprender mejor su funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo, eso es algo curioso que les he hecho ver a mis alumnos de la materia de anatomía. ¿Ok? Vean cómo en realidad la rodilla del animal es esta. Y a partir de aquí vendría siendo lo que es nuestra mano. ¿Ok? Y a partir de aquí están los dedos, estos son los dedos. Por eso luego no entendemos bien cómo funciona la anatomía y cómo corre un caballo. Porque anatómicamente su pata es sumamente larga. ¿Ok? Si se los dibujara por aquí, déjenme ver dónde está. Paint, ok. Vamos a ver. Si yo dibujara la pata de este animal, okay, vendría siendo el coxis, está aquí. Este es el fémur, la tibia y peroné. Y después él está parado sobre su mano, ¿ok? Tiene su manita así. ¿Por qué? Porque aquí está la uña con la pezuña con la que se para, ¿verdad? Si fuera un ser humano, ese mismo sistema quedaría así. Nosotros nos paramos sobre esta parte que ellos tienen vertical, nosotros la usamos horizontal y nuestra pezuña o nuestras uñas, bueno, están acá, ¿verdad? Entonces por eso
es difícil entender un poquito el comportamiento de la pata de un caballo, porque el caballo está parado sobre sus uñas. ¿Sí me explico? Como si fuera una bailarina de ballet. ¿Ok? De manera que en realidad este es el talón, ¿verdad? Bueno. En fin, eso lo tendrán, si ustedes van a hacer animaciones de animales cuadrúpedos como un caballo, perro, etcétera, etcétera, van a tener que estudiar muy bien cuál es la anatomía para que funcione de manera correcta y no esté mal hecho. Fíjense cómo el perro, cómo utiliza su cuerpo para caminar. Si ven, aquí está la rodilla que decíamos, y a partir de esto es como la pata. ¿Ok? La pata, este es el talón, lo que nosotros tendríamos aquí. Lo podemos ver que el animal lo tiene aquí y camina sobre sus dedos, digamos, ¿no? ¿Qué más? Vienen varios ejemplos, vienen ejemplos también del vuelo de aves. Vienen ciclos a color también, no nada más vienen a blanco y negro, sino que podemos verlos también a color. Y en fin, existen un montón de técnicas que podemos estudiar a partir de este libro. Insisto, al momento de venir las animaciones separadas en frame y toda la cosa, esto casi lo podemos sacar ya como una referencia. Ya sé cuál debe ser cada una de las posiciones diferentes que va a tener mi personaje. Vean cómo aquí ya no se salta cuadros, sino que aquí ya nuestro artista in-betweener ya rellenó todos los espacios entre una y otra posición es clave. Entonces vean cómo cada uno de estos frames tiene una posición específica. ¿Ok? Y eso hace que ya se sienta fluida la animación, ¿verdad? Ya no se siente cortada como en el caso que habíamos visto anteriormente del caballo, por ejemplo, o del boxeador, en el que tenemos una animación sumamente entrecortada. Vean cómo ahí se siente toc, 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 cada uno de los cambios de posición. Y en cambio ya cuando llenamos nuestros in-betweens, ¿dónde estaba eso? Aquí está. Como al llenar nuestros in-betweens ya se siente fluida completamente la silueta de nuestro corredor, ¿ok? ¿Qué más viene? Vienen algunos consejos de dibujo. El concepto de que cuando un bípedo está parado, su cuerpo está más o menos vertical, pero conforme va caminando más rápido, su cuerpo se inclina más, ¿no? Aquí está vertical porque está detenido. Al caminar, inclina un poco el cuerpo hacia adelante, y al ir corriendo, inclina aún más su cuerpo, ¿ok? Bueno, en fin, y vienen muchos otros conceptos que poco a poco iremos desglosando, iremos aprendiendo cómo funciona las técnicas de animación, nos iremos aprovechando del desarrollo y del trabajo de animadores pasados. Podremos ser mejores animadores nosotros aprovechándonos de todos esos conocimientos ya existentes, ¿verdad? Aquí están los hipopótamos de fantasía. Este es interesante además porque una vez más estamos metiendo cosas que no podrían ocurrir. Por ejemplo, este cocodrilo es muy pequeño para cargar a este hipopótamo, ¿no? Vamos a ponerle en loop un momento y le voy a poner play. Podemos ver varias veces cómo ocurre esa acción, cómo es que Disney obtuvo esas imágenes tan interesantes de los cocodrilos bailando con hipopótamos. Les recomiendo que vuelvan a ver Fantasía, no la nueva, la 2000, sino la original. Bueno, ambas están padrísimas, ¿no? Pero me refiero al original para que revisen ustedes los conceptos que vienen plasmados en este libro, ¿ok? Bailar es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque tenemos muchas posiciones claves. Vean por qué se tiene que hacer un desarrollo de posiciones clave y por qué se tiene que hacer un estudio y por qué se tiene que hacer referencias. Porque de otra manera están ocurriendo tantas cosas a la vez con el cuerpo que sería imposible que yo de memoria las pueda hacer todas.
lo que se hace es un esquema, lo que se hace es un video, por ejemplo, dividimos ese video en frames, los checamos bien y vemos exactamente dónde están las poses extremas, digamos, o los fotogramas claves dentro de la animación. Y así ya podemos animar correctamente a nuestros personajes, van a parecer que tienen vida y van a ser sumamente estéticos, ¿no? Por ejemplo, el baile de esta chica. Vean todas las posiciones, vean cómo mueve su cabeza, vean cómo mueven los brazos, vean cómo mueve el cuerpo en su totalidad. Repito, si no hiciéramos referencias, si tratáramos de hacerlo de memoria, difícilmente obtendríamos un resultado tan estético como el que estamos viendo en pantalla, tan realista además, ¿no? Bueno, vienen algunos otros consejos de algunas otras técnicas que examinaremos en su debido tiempo. Asimismo, las expresiones, así como los movimientos corporales completos tienen una metodología, también las expresiones faciales tienen una metodología para darle ilusión de la vida de expresión a las caras. ¿Ok? Bueno, esto de las vocales y las posiciones de la boca lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando repasemos lo que es el audio en la animación. Y bueno, vienen muchas más cosas en el libro que veremos todas a su debido tiempo. Lo que quería es llamar su atención al respecto de la importancia y de la importancia y de la utilidad que puede tener este material que les estoy facilitando. Bueno, por hoy es suficiente. La próxima clase empezaremos a ver uno por uno los 12 principios de animación. Vamos a desglosarlos, vamos a aprender a pensar como un animador. Vamos a aprender a pensar en la inercia, en la gravedad, y además, bueno, en el performance mismo del personaje para que esa actuación se convierta en algo que sea interesante, que sea fácil de que el público conecte emocionalmente con ello, y otras muchas técnicas de animación 2D que son, como ya dijimos, aplicables a stop motion, a animación 3D, y bueno, a casi todas las representaciones de vida que se pueden hacer a través de todas estas metodologías. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima clase. Muy bien, y finalmente vamos a dejar una breve tarea que va a consistir en leer ambos libros. Quiero que los lean y estén familiarizados con ellos, que los conozcan antes de trabajar con ellos. Y me van a hacer un breve resumen. Ambos libros en 5 páginas nada más, Arial 11 a espacio sencillo. Quiero que busquen aquellas ideas que les parezcan más importantes, que en unas cuantas palabras resuman cuál es la idea general de hacia dónde va el texto. Obviamente, pues esto, 5 páginas para 2 textos del tamaño de los que les mandé, es muy breve el espacio. Quiero que más que copiar y pegar, me escriban ideas que ustedes tengan, que ustedes puedan extraer del texto, por ejemplo, caminatas, por ejemplo, la forma de trabajar el tiempo, algunos detalles que me comprueben que ustedes realizaron estas lecturas, ¿ok? Esto habrá que subirlo a la plataforma antes del primer parcial. El primer parcial es el sábado 9 de octubre. Ese día será el día que revisaré este material y contará para su calificación. No tienen que subirlo inmediatamente, repito. Tienen que esperar a que sea el primer parcial y a que yo genere la carpeta donde pueden subir este material. El formato puede ser Word o PDF, como ustedes prefieran. Puede contener ilustraciones, pero muy pequeñas, y solo pueden ocupar una parte muy pequeña de su documento, porque si no se llena de imágenes inmediatamente. Y bueno, básicamente su impresión general acerca del libro es lo que quiero escuchar. Aquellas partes de las que está compuesto el libro, las técnicas principales que utilizan los animadores, cómo subdividen tal vez sus libros. Eso es lo que quiero que noten y que apunten, por favor, en este breve resumen. Y bien, pues esto sería todo.
Nos vemos la próxima semana y les agradezco mucho la atención.